Amigos de Mediatelecom, nos encontramos en el cuarto Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, el evento más importante de la industria de las telecomunicaciones en América Latina, y hoy tengo el gusto de compartir esta charla con Óscar Robles. Él es el director ejecutivo de un organismo sobre Internet muy importante que es LACNIC. Óscar, un gusto poder platicar como cada año, cada vez que nos encontramos en estos eventos de telecomunicaciones. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto. Hay una noticia muy importante que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos y con el Internet en el mundo. A veces hay preguntas de quién controla Internet o quién participa en Internet. En realidad somos todos, pero tú tienes una noticia muy relevante que es este control de Estados Unidos que había tenido de cierta situación, de cierta capa de Internet, está cediendo esta posibilidad. ¿Cómo es eso? Correcto. 2016 va a ser un año histórico porque precisamente una de las responsabilidades que históricamente el gobierno de Estados Unidos ha mantenido sobre Internet y sobre el funcionamiento de Internet se trasladará a la comunidad de LACNIC, a la comunidad de las otras 4 regiones de números, y que juntos compartimos o conformamos la comunidad de números en general. Y son cerca de 30,000 organizaciones, 30,000 entre empresas, operadoras de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet, academia, entidades en general conectadas a Internet, que van a tener ahora esa responsabilidad formal sobre todos los aspectos de direccionamiento de Internet en el mundo. Esto, te decía, es histórico. El 1 de octubre va a pasar se va a formalizar. Y el contrato lo firmamos la semana entrante en Helsinki. Lo vamos a firmar los 5 registros regionales con la entidad que actualmente depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos para supervisar estas funciones. Entonces, el 29 de junio estaremos dando este paso histórico para la comunidad de Internet. Para todas las personas interesadas en el Internet, en que siga siendo una plataforma libre donde todos podamos participar, para efectos prácticos, ¿qué significa esta transferencia? Esta transferencia representa la culminación de un proceso mucho más largo donde el gobierno de Estados Unidos ha confiado que la toma de decisiones puede ser en un foro mucho más abierto, donde no solamente participan los gobiernos, sino que también participa la comunidad desde el punto de vista amplio, la comunidad técnica, la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia, y que juntos podemos llegar a decisiones mucho más sostenibles. Ese es realmente el reconocimiento de fondo, con lo cual pues es una muy buena noticia, porque realmente el modelo de toma de decisiones unilateral está pasando a la historia, ¿no? Los mecanismos de toma de decisiones participativos como el mecanismo multi-stakeholder, también conocido de esa forma, permite una toma de decisiones mucho más sostenible, y no solamente para efectos de Internet, que si bien se respalda mucho en esos mecanismos, sino realmente para muchos de los recursos escasos que enfrentan los países, que enfrentan los estados, y que sea un mecanismo que empiece a dar frutos y a ser más común, utilizarse en beneficio obviamente de la sociedad. Una de las preocupaciones de LACNIC y de muchas otras organizaciones de Internet tiene que ver con el agotamiento de IPv4 y la necesidad de migrar a IPv6. ¿Qué implicaciones tiene esta migración? ¿Hay que invertir? ¿Cómo podemos acceder a IPv6 y sus ventajas? Correcto. Cuando se diseñó Internet por los 70s, nunca se percibió que esto fuera a tener la explosión que tiene hoy con la cantidad de dispositivos conectados. Por lo tanto, se creía que 4,000 millones de direcciones iban a ser suficientes para interconectar unos cuantos cientos de computadoras que existían en aquel entonces. Estamos hablando de los 70, finales de los 70, principios de los 80. Sin embargo, la realidad nos demostró cuán equivocados estaban incluso esas proyecciones más optimistas. A partir de mediados de los 90 se percibió que no iba a ser posible dar abasto a todos los dispositivos que se iban a conectar a Internet, y se requería un nuevo protocolo. Ese protocolo es IPv6. IPv6 está listo desde hace algunos años. Desde 2005 LACNIC se ha encargado de generar capacidades, capacitación, cursos, entrenamiento técnico específico para asegurar que los técnicos de la región
conozcan las potencialidades de IPv6. El problema es que vamos atrás en cuanto al despliegue de IPv6. Estos dos protocolos, tanto IPv4 como IPv6, tienen que coexistir muchos años, pero en Latinoamérica no hemos dado el paso para desplegar IPv6 como lo han hecho en otras regiones, lo cual es preocupante porque todos los proyectos de los gobiernos de los países de la región, si tienen algún programa de fomentar el acceso, se va a ver limitado por el hecho de que no hay suficientes direcciones para conectar todos los dispositivos. No hay direcciones más, ¿no? Tienen que estar pensando en IPv6. Pero si los operadores, dueños de la infraestructura para conectar para esos proyectos, no han dado el paso de desplegar IPv6 en su propia infraestructura, no hay forma de que puedan desarrollarse esos proyectos de manera exitosa. Y Internet of Things, la cantidad de dispositivos que va a requerir esta tendencia y que van a requerir direcciones IP, necesita IPv6. No es solamente un aspecto técnico menor, es un elemento fundamental para el crecimiento de Internet y para la concreción, para la cristalización del sueño de Internet of Things. Requiere inversión, definitivamente requiere inversión. Afortunadamente, muchos en la región, operadores, han hecho ya esa inversión. La parte, digamos, de los aspectos de infraestructura tecnológica fundamental de los cimientos ya están hechos. Lo que falta es hacia el usuario final. Los dispositivos que se le conocen como CPEs o Customer Premises Equipment, que están cerca de las casas o que están en las empresas, esos todavía no son compatibles con el nuevo protocolo. Y esa es la inversión que hace falta. No es en el lado del usuario, es en el lado de los operadores, de los que ofrecen soluciones. Pero me parece que en este proceso todos somos responsables, todos jugamos una parte importante para el despliegue adecuado de IPv6, entre ellos las empresas dueñas de esa infraestructura tienen que estar pensando a 3-4 años que no va a ser posible seguir creciendo en cuanto a cantidad de usuarios si no piensan en IPv6. Los gobiernos tienen que promover IPv6. Los usuarios, afortunadamente, no tenemos que hacer nada. Ya todos los dispositivos que tenemos son compatibles con IPv6. Algunos quedarán todavía por ahí en nuestros países que no son compatibles, pero confío en que 2-3 años después, cuando IPv6 sea una realidad en Latinoamérica, el usuario no tenga que hacer ninguna inversión adicional. Estamos viendo que América Latina, aunque todavía hay un atraso en materia de conectividad, todavía hay muchas personas que faltan por conectarse. Estamos viendo la punta del iceberg cuando Internet de las Cosas nos habla de 50,000 millones de dispositivos conectados hacia 2020, y quizás sea una estimación conservadora. En este esquema multi-stakeholder donde todos tienen que participar, ¿cómo pueden participar cada uno de los elementos que necesitamos para que IPv6 despegue en América Latina, que como tú señalas, no lo ha logrado? Claro. Sí, yo coincido en que es una proyección muy conservadora, 50,000 millones de dispositivos. Me parece que va a haber una explosión mucho más grande de ello y nuevamente la relevancia que cobra IPv6. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, nuestra labor ha sido acercarnos en diferentes niveles a los gobiernos, primeramente a través de estos encuentros. Precisamente hoy tenemos un evento en esta semana donde nos acercamos con gobiernos, con representantes de gobiernos, para hacerles ver la relevancia que tienen ellos como compradores de tecnología. El gobierno en nuestros países es el mayor comprador de tecnología y si ellos exigen IPv6 en sus compras, en su adquisición de infraestructura tecnológica, mueven la aguja, son capaces de mover la aguja localmente y por lo tanto de hacer que los operadores, los fabricantes de productos, tanto equipo como de software, se encarguen de tener soluciones disponibles en IPv6 para asegurar un despliegue adecuado. Eso es con los gobiernos. Sin embargo, también es oportuno hacer nuestra labor con los operadores. Los operadores requieren mucha gente calificada técnicamente para hacer un despliegue adecuado de IPv6. Entonces, el año pasado, solamente el año pasado, en nuestra oferta de capacitación en línea, LACNIC capacitó a 1,500 profesionales en IPv6 básico y avanzado, con lo cual es la única forma hacerlo masivamente a través de cursos en línea, de los MOOCs,
la única forma que tenemos para poder capacitar a tanta gente que se requiere en la región, ¿sí? Entonces, creemos que estamos acercándonos a las personas adecuadas, a las entidades relevantes para que se haga un despliegue adecuado, ¿no? Obviamente no son los únicos, una parte importante son los, digamos, tomadores de decisiones en las grandes empresas, operadoras de telecomunicaciones, que tienen que ver un caso de negocio en estas decisiones. Obviamente no les podemos exigir que vean por el beneficio del Internet solamente, ¿no? Si bien lo hacen, también ellos tienen que tener un sentido de negocio, de lo contrario, no hay forma de que hagan inversión. Entonces, hemos buscado cómo acercarnos con ellos y hacerles ver que efectivamente el caso de negocio está en que les va a permitir seguir creciendo, en que una inversión en IPv6 es rentable por el hecho de que los va a mantener en el negocio. Si no hacen inversión en IPv6, en 4 años no van a poder agregar nuevos clientes. Y en una de esas van a empezar a perder clientes que hoy ven frustradas sus servicios porque no pueden tener Internet of Things como sale en las noticias, como lo anuncia el fabricante, ¿no? Entonces, es lo que buscamos hacer, llegar a diferentes elementos de tomadores de decisión para que esto funcione y se haga de manera adecuada. Por parte de los gobiernos como detonantes de IPv6, como una entidad que exige a los fabricantes y a los operadores, ¿se requieren normas oficiales en los países para que esto pueda avanzar más rápido? Bueno, supongo que en algunos países se requerirá un mayor nivel de complejidad regulatoria que en otros, ¿no? Pero, por ejemplo, te platico nuestra experiencia hace 3 años en uno de los países de la región y nos acercamos al organismo responsable de las finanzas federales y decíamos cuán relevante iba a ser el despliegue de IPv6 y que el gobierno tendría que empezar a pensar en exigir soluciones basadas en IPv6. La respuesta es que teníamos que hacer un caso de análisis económico, de impacto económico para determinar si efectivamente le correspondía al gobierno hacerlo o no, ¿no? Entonces, bueno, ese nivel de complejidad, si bien algunos países lo tendrán que hacer, me parece que va a llegar un momento en que no va a haber necesidad de que lo hagan porque van a estar totalmente fuera. No va a haber oportunidad de que piensen si esto va a ser oportuno o no, porque ya habrán perdido la oportunidad de siquiera hacer algo. Y vamos a seguir dependiendo de otros países para conectividad, de otros operadores fuera de la región para conectividad. Y de lo que nos quejamos ahora en estos foros es nuestra falta de capacidad de producción y nuestra alta capacidad de consumo, ¿sí? Entonces son ese tipo de momentos de la verdad donde los países de la región tienen la oportunidad de efectivamente convertirse en desarrollar sus capacidades de producción tomando las decisiones oportunas y adecuadas y no esperando a que sea demasiado tarde hundiéndonos en un exceso de burocracia, ¿no? Entonces yo confío en que los países lo hagan sin necesidad de tanto proceso regulatorio porque efectivamente puede llegar a tardarse demasiado y sea demasiado tarde. Ahorita que mencionas la parte de los gobiernos con esta tentación regulatoria sobre Internet, tú sabes que hay nuevos modelos de negocio que están corriendo sobre la red, tipo de aplicaciones, ¿verdad?, que están proveyendo servicios similares a los de telecomunicaciones, pero con características propias, con datos. ¿Cómo ves el escenario regulatorio de los gobiernos sobre estos nuevos modelos de negocio, de aplicaciones en donde los usuarios están obteniendo muchos beneficios, pero los operadores piden también que se regulen de alguna manera? Sí, los gobiernos tienen que ser muy sabios y muy inteligentes en estos procesos porque de alguna forma en Europa tenemos modelos de negocio que han podido funcionar a pesar de estos mismos retos, ¿sí? Sin embargo, también los gobiernos tienen que tener la capacidad de identificar qué es lo que aporta valor a la sociedad y no casarnos con modelos de negocio que pueden resultar obsoletos al día de hoy. Hay cosas que el usuario, la sociedad valora de los nuevos modelos de negocio y hay cosas que no valora de los modelos de negocio viejos, obsoletos. Entonces el gobierno, los estados, los reguladores tienen que ser muy inteligentes para identificar qué aspectos son esenciales y qué aspectos ya no aportan valor y por lo tanto no tiene que estarlo pagando el usuario, porque al final de cuentas todo esto lo paga el usuario, ¿sí? Podemos decir que los operadores hacen la inversión, podemos decir que los nuevos innovadores de tecnologías
son los que invirtieron en innovación, pero todo eso lo paga el usuario final. No nos olvidemos que el dinero sale de la sociedad. Sí. ¿De qué manera los reguladores, los gobiernos deben impulsar todavía más la innovación, no detener estas transformaciones a los modelos de negocio, a la forma de proveer los servicios? Yo creo que justamente con la no generación de regulaciones absurdas, que lejos de promover la innovación, la matan antes de que ésta exista, ¿no? Justamente ponían el ejemplo en un breve discurso que hice en la inauguración, de que hay una propuesta de ley en un país sudamericano que lo que promueve es modelos de negocio obsoletos, pero además cualquiera que violente ese modelo de negocio obsoleto podrá hacerse acreedor a que la fuerza pública lo ponga en orden, ¿no? Entonces, cuando un innovador, un emprendedor que está tratando de generar el nuevo Google, el nuevo Uber, el nuevo Netflix desde su casa, se entera de esta legislación, lo primero que hace es congelarse. Dice, por si las dudas, yo no me voy a arriesgar a que la fuerza pública me quite lo poco que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de regulaciones no toma en cuenta que los estados, ese mismo estado, ese mismo gobierno ha estado invirtiendo millones de dólares en promover la innovación, en promover el emprendedurismo, pero con una simple regulación que no les costó, además, mata todo ese esfuerzo de millones de dólares dedicados simplemente por el miedo que eso genera. Entonces yo creo que esa es una muy buena forma de promover la innovación, no generando regulación onerosa para la creatividad y para la innovación. Oscar, pareciera que esto de lo que estamos hablando va a venir, pero ya está ocurriendo realmente todos estos procesos. Uno de los temas más importantes de este congreso es la economía digital. ¿Cómo lograr que tengamos un internet, sí de consumo, pero sobre todo de producción? Y cómo permitir que el internet le provea a los ciudadanos mayor bienestar. Claro. Bueno, son dos temas, me parece, que existen acá, ¿no? Por un lado, Internet siempre tiene que ser de beneficio para la sociedad, de lo contrario no tiene razón de ser. Internet no puede ser un elemento tecnológico y eso como un último fin. Tiene que traducirse en un beneficio para la sociedad, tiene que traducirse en un habilitador de derechos humanos, de garantías o derechos civiles y tiene que redundar en un mejor vivir para todos nosotros. De lo contrario, no tiene ningún sentido todo esto. Ahora, ¿cómo asegurarse pues que pasamos de una sociedad basada en el consumo a una basada en producción? Me parece que es en parte a estas iniciativas que no impidan la creatividad, que fomenten la creatividad, que fomenten la innovación y estar atentos a que hay algunos aspectos que de manera indirecta la están matando, ¿sí? Por ejemplo, nos quejamos mucho de que no tenemos estos ejemplos de innovación en América Latina, que sí los hay, por cierto, sí los hay, solamente hay que buscar con atención y hay que estar atentos a qué es lo que ha surgido, pero definitivamente no puede haber la misma cantidad que de repente surge en Estados Unidos, que surge en Europa, porque nos hemos encargado de establecer demasiadas barreras para ello, ¿sí? El acceso es el principal problema. El acceso se mantuvo caro durante muchos años, quizá hoy ya no es tan caro en algunas regiones, se mantuvo escaso durante muchos años, sigue siendo escaso en algunas regiones, incluso los países mejor conectados de la región, sigue siendo escaso en algunas zonas rurales sobre todo. El exceso de burocracia, ya no digamos alrededor de Internet o de las telecomunicaciones, sino simplemente para crear un negocio, para el exceso de burocracia para fallar, para que un negocio falle. Es increíble la cantidad de trámites que los negocios en la región tienen que hacer para fallar, ¿sí? Lo cual es muy fácil en Estados Unidos. Para los reguladores que nos están escuchando, los operadores de telecomunicaciones, ¿cuál es el mensaje clave de Oscar Robles, de LACNIC, viendo hacia los siguientes años, lo que va a crecer todavía Internet, esta economía digital y los latinoamericanos que se van a conectar todavía? Perfecto. Bueno, pues por un lado sería IPv6. Para mí es fundamental el despliegue de IPv6. Los reguladores tienen que involucrarse, tienen que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de IPv6
que insisto, puede resultar una palabra técnica demasiado complicada, pero si de entrada no saben qué es IPv6, ya vamos mal. Entonces la primera asignatura es conocer IPv6, involucrarse con su comunidad local, con los operadores, promover con el ejemplo el involucramiento de los países en estos temas y no solamente promoviendo regulación, ¿no? De nada sirve promover regulación si el propio regulador, el propio gobierno no fomenta la adquisición de tecnología basada en IPv6. ¿Okay? Segundo, si algo concluyó la Cumbre Mundial de Sociedad de Información para favorecer la regulación adecuada o la no regulación de algunas iniciativas relacionadas con Internet fue el diálogo, el acercarse con los diferentes actores, tanto locales como regionales, para definir mejores políticas que promuevan un mejor desarrollo del Internet. Para eso se creó el IGF Global, el Internet Governance Forum. Para eso hay iniciativas regionales como la iniciativa de Latinoamérica, que es también el LAC-IGF, que es, por cierto, a finales del mes de julio en San José. Existen también iniciativas locales fomentadas por diversos actores para discutir todos estos temas. Esto no es solamente una oportunidad de saludar amigos, sino de informarse de qué está pasando en otros países, de educarse globalmente para poder actuar localmente. Oscar Robles, director ejecutivo del LACNIC, te agradecemos como siempre tu tiempo, el privilegio que nos concedes y los invitamos a que sigan a través de Mediatelecom esta cobertura desde el 4º Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones.